¿Cómo están? ¿Me puede pasar el link? Muy buenos días, don Fernando. Extrañándolo la semana pasada. Me contaron que estuvo muy ocupadito. Cuéntenos un poquito. Sí, estuvimos cubriendo el Campeonato Mundial de Taekwondo Championship infantil en el Centro Internacional CIA en la ciudad de Sogamoso. Es buena experiencia, ya es la tercera vez que estamos aquí cubriendo este evento y nuevamente otra vez aquí en Colar Radio para la programación habitual. Hoy con ustedes en el informe tributario. Muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Bueno, ¿y qué tema vamos a tocar entonces? Ay, cómo no. Pues primero felicitarlo, ¿no? Porque ha sido un evento pues muy chévere. Tuvimos la oportunidad de mirarlo por la emisora. Mis felicitaciones, don Fernando, un buen trabajo. Bueno, nosotros hoy estuvimos hablando la semana antepasada de régimen simple de tributación. Entonces vamos como a encadenar. Para este programa tenemos la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? ¿Cómo se maneja la retención en la fuente? Dos tipos de retención. Los tipos de retención en la fuente que existen. Pero vamos a como a encadenar, como a hacer un resumen porque como que nos perdimos. Bueno, empecemos. Entonces hablamos de que hay ¿cuántos regímenes, Daris? El régimen simple de tributación y el régimen especial Y el régimen ordinario. y el régimen ordinario de renta. Vamos a hablar de renta, de declaración de renta, que la renta se cancela una vez al año, se presenta una vez al año. Entonces hablamos de que hay tres regímenes tributarios, que son el régimen especial, que es el régimen de las cooperativas y de las asociaciones. El régimen simple es aquel que acoge el beneficio del anticipo del pago del impuesto y une tres impuestos: el impuesto del ICA, retención en la fuente, en el caso del IVA, y el de consumo, si aplica. O sea, el régimen simple, como lo llaman, entonces lo que hizo la administración fue compilar en un solo impuesto todos los demás impuestos, valga la redundancia, que son el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio y el impuesto de IVA. Y se aplica el impuesto al consumo. Y se aplica el impuesto al consumo. Hablamos de que en este régimen simple de tributación que está muy de moda, hablamos de que no son responsables del impuesto de retención en la fuente. O sea, a ellos no les hacen retención en la fuente y ellos tampoco son agentes retenedores. O sea, tampoco no son responsables y a ellos tampoco les hacen retención en la fuente. Entonces, Dalis, ¿qué es la retención en la fuente? Entonces, la retención en la fuente es un recaudo anticipado de impuestos, ya que el pagador descuenta un porcentaje al momento del pago o abono en cuenta y lo entrega directamente a la DIAN. Tener cuidado con esto, ¿no? La DIAN, algunas personas naturales o jurídicas les da la potestad de recaudar el impuesto de renta anticipado y eso se llama retención en la fuente. Esto tiene fundamento legal en el Estatuto Tributario y sus artículos. Importante saber, las tarifas están en VT, la unidad de valor tributario que directamente nos la otorga la DIAN. Es oficial el precio del valor de la VT es de 49.799 pesos. Esto se usa para convertir los mismos expresados en VT a pesos. En el 2025 hubo cambios normativos relevantes,
por ejemplo, en el decreto 0572 del 28 de mayo del 2025, que afectaron las tarifas y porcentajes para ciertos sectores. Revisa los anexos para cada actividad que nos lo otorga directamente la DIAN para saber si la actividad está o no aplicada en este cambio de tarifas. En este momento, en el 2025, en la última reforma tributaria hubo un cambio de la retención en la fuente. El principal sector donde cambió fue la parte laboral, la retención en la fuente laboral. Entonces, ¿qué pasó? Pues el Estado reguló de una forma diferente la retención en la fuente para los asalariados. Bueno, entonces, como fundamento legal y el marco normativo, tenemos el objetivo de conseguir que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio grabable. ¿Quién lo regula? El Estatuto Tributario, con sus numerosos artículos y las resoluciones y decretos que la DIAN y el gobierno publiquen. Por ejemplo, la resolución que fija la OET, los decretos que establecen las tarifas especiales, los cambios en el 2025, lo que hablábamos del cambio de los porcentajes especiales en algunas actividades, en algunos sectores como extractivos, los suministros. Si la actividad está en anexo especial, la tarifa puede diferir en la tarifa general de la tabla general. Entonces, como actores, en el momento de la retención y en los documentos, entonces tenemos el agente retenedor, que es quien paga, en este caso la empresa, la entidad financiera, la persona natural, jurídica, obligada a retener. El sujeto retenido a quien se le recibe el pago y del cual se le descuenta el impuesto. En el momento de la retención se practica el pago o al abono en cuenta, lo que ocurra primero en la regla general. Y los soportes son la factura, el comprobante y para el retenido el certificado de retenciones emitido por el agente. Para declarar se usa el formulario 350 de la Declaración de Retenciones y Autorretenciones. Bueno, entonces, a ver, vamos aclarando. El agente retenedor, ¿quién es? La persona natural o jurídica que la DIAN le da la potestad de recaudar el impuesto de renta anticipada. ¿Cuál es la obligación del agente retenedor? Retener y pagar. Y consignar la plata que retuvo. Ese dinero que retuvo no es del agente retenedor. Ese dinero pertenece al Estado, ni siquiera al Estado. El dinero que se recauda pertenece a la persona que se le descontó, que se le retuvo. ¿Para qué se utiliza ese dinero? Ese dinero, al final del periodo contable, el agente retenedor debe expedir un certificado de retención en la fuente. Es su obligación. Con ese certificado se presenta la declaración de renta y ese valor retenido es un saldo a favor a cargo del contribuyente. A cargo del contribuyente, que puede descontar de su impuesto a la renta. Ese es o sea, para eso se creó la retención de la fuente. ¿Quién crea el estatuto tributario y para qué sirve? El estatuto tributario, aquí estamos muy bien acompañados, la doctora, el Congreso de la República, y se ha ido modificando, cada vez se ha ido modificando más con el tema de en cada reforma tributaria le quitamos o le ponemos. Bueno, el sujeto retenido, ¿quién es? Pues a quien le hacen la retención. ¿Cuándo se hace la retención? Cuando yo paso mi factura o cuando me hacen el pago de la factura. ¿Quién lo soporta? ¿Cómo sé yo cuánto debo de retener? Pues de acuerdo a mi factura o de acuerdo a la cuenta de cobro que yo emita, pues el agente retenedor sabe cuánto me tiene que retener. Hay 4 tipos de retenciones. Entonces, la primera es a título de renta, la segunda es retención a título de IVA, la tercera es la autorretención y la cuarta las retenciones especiales y los otros conceptos. Entonces, vamos a profundizar un poquito más el tema. Entonces, a título de
de renta son todos los honorarios, los servicios, las compras a proveedores, los arrendamientos, los dividendos, intereses, pagos al exterior, entre muchas otras. Estas son las más importantes. ¿Qué es la retención en la fuente a título de renta? Entonces, es un anticipo del impuesto sobre la renta. Su objetivo es garantizar el recaudo del impuesto de manera anticipada al momento de pagar o abonar en una cuenta una operación económica. En otras palabras, cuando una persona o empresa paga por bienes o servicios, descuenta, que es retener, una parte del pago y la entrega la harían como un anticipo del impuesto, que el beneficiario deberá pagar al final del año. ¿Cuándo aplica esta retención en la fuente a título de renta? Aplica cuando se cumplen tres condiciones principales. Hay un pago a abono o cuenta por un concepto de sujeto de retención, por ejemplo, honorarios, servicios, comisiones, arrendamientos, salarios. El pagador es el agente de retención, es decir, está obligado por la ley a practicar la retención. Y el tercero es el beneficiario del pago, que es el contribuyente del impuesto a la renta. Aquí hay que hablar de una cosa que, o sea, hay un delito que se llama omisión del agente retenedor. Las personas naturales o jurídicas que recauden retención en la fuente y no la cancelen, se llama omisión del agente retenedor y es un delito, o sea, eso ya es penalizable. La misma administración de impuestos hace la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Esta omisión siempre la hace, de pronto es la persona que hace las declaraciones. Sí, claro. Claro, ¿quién más? Yo estoy obligado a retener el... Y acuérdense que en un programa anterior hablamos de los costos, ¿no? Y de la facturación electrónica. Entonces hablamos de que para que a usted le valgan un costo ante la administración de impuestos tiene que tener tiene que cumplir con tres condiciones. La primera, tiene que ser facturado electrónicamente. La segunda, tiene que estar bancarizado. O sea, usted tiene que consignarle a la persona que presta el servicio. Y la tercera, debe hacerse la retención en la fuente cuando haya lugar. ¿Quiénes deben practicarla? Son agentes de retención las personas o entidades que por ley deben descontar o girar a la retención. Según el artículo 368 del Estatuto Tributario, los principales son las entidades públicas, las personas jurídicas y sociedades que sean contribuyentes del impuesto de renta, grandes contribuyentes designados por la DIAN, personas naturales que tengan la calidad de comerciantes, que declaren renta y realicen pagos sujetos a retención, los consorcios y uniones temporales y patrimonios autónomos. Hablemos que es un consorcio. Un consorcio es cuando hacen sobre todo se ve en las obras del Estado, cuando usted cuando se unen más de dos empresas para hacer una obra de carácter público. En los consorcios hay una cosa, cada uno responde por su parte de impuestos. Entonces, mientras dure el consorcio es como otra entidad, como otra persona jurídica que nace de la unión de esas dos empresas. Entonces, esa nueva empresa es la obligada a retener en la fuente. Las uniones temporales son empresas o personas que se unen para cumplir un proyecto o un contrato determinado y una vez finalizado la unión se disuelve. Sí, en ese tema con los consorcios, las uniones temporales y los patrimonios autónomos, cuando hay alguna discrepancia a nivel tributario, cada una de las empresas mira qué parte hizo y por qué parte debe responder una vez disuelta. ¿Sobre qué operaciones se aplica? ¿Sobre qué operaciones se aplica? Entonces, la retención a título de renta aplica sobre pagos o abonos en cuenta derivados de. Entonces, honorarios y servicios, un ejemplo puede ser un pago a un contador, a un abogado, a un consultor. La tarifa general
está del 10% o el 11% si es una persona natural sin trabajadores, o el 2,5% si emplea a 2 o más trabajadores. O sea, Dali, si yo soy la contadora de tu empresa y me gano 10 millones de pesos mensuales, ¿cuánto me tienes que retener? El 10%. ¿Y ese 10% a cuánto es? Equivale. 1 millón de pesos. Es el 10%. ¿Y cuándo me retendrías el 11%? Cuando en la tabla de retención nos habla sobre honorarios. Entonces, los honorarios y comisiones para el 10% es para personas no declarantes. Y los honorarios por persona jurídica, para personas jurídicas o para personas que tengan más de 3.300 VT en ingresos, que son más o menos 119.816.000 pesos. Entonces ahí sí aplicaría el 11% para la retención por honorarios del 11%. ¿Y del 2.5? El 2.5 es si la empresa, o sea, emplea a 2 o más trabajadores. Solo en ese caso. Aclaramos. Digamos, una empresa tiene 2 trabajadores. No. Por ejemplo, yo tendría que Un tener consultorio contable. un consultorio contable, entonces ya tendría que ser una persona jurídica para que le aplique el 2.5%. Por arrendamiento es un pago de arriendo de oficina o local, entonces tiene la tarifa general del 3,5%. Las comisiones, el pago a intermediarios o agentes en ventas tiene el 10%. Compras en adquisición de bienes o mercancías grabadas desde el 2.5%. Los salarios, los pagos a empleados dependientes según la tabla de retención laboral del decreto 1625 de 2016. Los rendimientos financieros, que son intereses de inversiones, según el tipo de instrumento, se aplica el 7%, el 4% de la tarifa especial. Los contratos de obra o ejecución de obras civiles o construcción, entonces del 2 al 2.5%. Pagos al exterior, servicios o regalías o no residentes del 15% al 20% según el ingreso, según el artículo 408 del Estatuto Tributario. Las tarifas pueden variar según el tipo de persona natural o jurídica, el régimen tributario y la actividad económica. ¿Cómo se maneja eso del exterior? Ya ahorita vamos para allá. Bueno, una pregunta. Si yo tengo una casa arrendada en 6 millones de pesos, ¿cuánto me descuentan de retención en la cuenta? De bienes inmuebles, es el 3.5. ¿Me dices cuánto ya solicitó? Digamos que 3 millones y medio. 3.500.000 por el 3.5% nos daría un valor de retención de 122.500. Y si yo tengo arrendada un cuarto en 350.000 pesos, No aplica. ¿por qué? Porque la base mínima es de 498.000 pesos para aplicar retención. Bueno, hay un descuento de arriendo. Cuando hay arriendo, hay un descuento de otro impuesto. ¿Cuál es el otro impuesto que le cobra cuando hay arriendo? Fuera del ¿Al IVA? fuera del El IVA. El IVA. ¿Eso gana a favor al Senado? Sí, señor. Bueno. Si yo hago un flete de 50.000 pesos, ¿me quitan retención en la fuente? Del 1%, desde el valor de 100.000 pesos. De 100.000 pesos en adelante. Bueno, hablamos entonces ahora de... Bueno, aquí, entonces, ¿cuándo se causa la retención? La retención se practica en el momento del pago del abono en cuenta, como lo veníamos diciendo. Lo que ocurra primero, esto significa que si se registra una factura a pagar, ya nace la obligación de practicar la retención en la fuente, incluso si el dinero aún no se ha entregado.
Un ejemplo puede ser para servicios profesionales, una empresa contrata a un contador independiente para una asesoría tributaria. El valor del servicio del contador es de 2 millones de pesos. Tiene una retención en la fuente por honorarios del 10%. La retención a pagar sería 200.000. El saldo a pagar al contador sería el 1.800.000 y a la DIAN se le cancelarían los 200.000 pesos de retención. Este valor retenido será el anticipo del impuesto de renta del contador. Compra de mercancías, entonces una empresa compra insumos de 5 millones de pesos a otro contribuyente. La retención en la fuente por compras es del 2.5%, sería un valor retenido de 125.000 pesos y el pago al proveedor serían de 4.875.000 y el pago a la DIAN serían 225.000 pesos. Su declaración y pago, entonces el agente retenedor debe declarar las retenciones practicadas en el formulario 350, retención en la fuente mensual, dentro de los plazos establecidos por la DIAN. Luego debe entregar los certificados de retención a los proveedores antes del 31 de marzo del año siguiente. Hay una cosa que en este momento, debido a la situación económica del país, está pasando. Resulta que a veces nos llegan las facturas electrónicas. Uno genera la factura electrónica y entonces cuando llega la factura electrónica, en contabilidad hay un concepto que se llama causación. O sea, yo ya registro el pago anticipado, ya registro el ingreso o el gasto anticipado. A veces se genera la factura y no la cancelan. O sea, usted presta el servicio, usted facturó y le quedaron debiendo. Pero usted, como la facturación viene electrónica ahora en este momento y el primer validador es la DIAN, de una vez usted queda con el impuesto de IVA, que sobre todo el impuesto de IVA o el rete de IVA en la DIAN ya queda cargado. Ese impuesto no se paga a tiempo. Ahí es el problema y se llama omisión del agente retenedor. Entonces dicen que hay una cosa que es el dolo, ¿no? Entonces cuando usted vaya hasta la fiscalía, pues usted tiene que decirle al que no fue, o sea, que no se le han cancelado las facturas y que por esta razón no ha podido cancelar el IVA o cancelar la retención en la fuente. Tiene que justificar. Tiene que justificar. La manera de justificar cuando es facturación electrónica es una nota crédito, válida también a la DIAN. Con eso se puede hacer el cruce, es decir, el impuesto no se ve cancelado porque no se aplicó. Bueno, hablemos entonces ahora del retenido, de la retención en la fuente por IVA. Bueno, la retención en la fuente por IVA es una modalidad de retención en la fuente, pero aplicada sobre el impuesto al valor agregado, no sobre la renta. Su propósito es anticipar el recaudo del IVA y garantizar el cumplimiento tributario por parte de los responsables del régimen común, hoy llamados responsables de IVA. Esta base legal se encuentra en los artículos 437 en el parágrafo 1 al parágrafo 4 del Estatuto Tributario, junto con los decretos reglamentarios y las resoluciones de la DIAN. ¿Cuándo se aplica el rete IVA? Entonces, cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones. Hay una operación grabada con IVA, es decir, la venta de bienes o prestación de servicios no está excluida ni exenta. El comprador o el contratante es agente de retención de IVA, es decir, pertenece a uno de los grupos que la DIAN señala como obligados a practicar la retención. El vendedor o prestador de servicio es responsable de IVA en el régimen común. Si el vendedor pertenece al régimen simple, no es responsable de IVA y no se le practica el rete IVA. La operación se realiza dentro del territorio nacional. Las importaciones y exportaciones tienen reglas distintas. Bueno, el retenido, entonces, hablamos de regímenes de IVA. Hay dos regímenes de IVA. Anteriormente, ya en mi época, eran dos regímenes de IVA. El régimen común, que era la tarifa en este momento al 19%, y
y el régimen simplificado. El régimen simplificado que era, pues que usted no cobra el IVA, que el IVA viene incluido dentro del servicio o la venta que usted hace. En este momento pues estamos con el régimen común, el régimen simplificado, y ya estamos hablando del régimen especial. El retenido, ¿cuál es la tarifa del retenido? La tarifa, entonces, dependiendo de la situación, en venta de bienes o prestación de servicios grabados entre responsables de IVA, la tarifa de retención es del 15% del IVA facturado. Cuando el agente retenedor es una entidad estatal o gran contribuyente, tiene que pagar el 100% del IVA. O sea, eso quiere decir que a usted ya le están quitando Todo por derecha la responsabilidad de pagar el IVA, ya lo pagan por usted. Al final, cuando se hace la declaración de IVA, ustedes cuentan lo que le retuvieron y su saldo a pagar puede ser cero o puede salir a favor del contribuyente. En compra de servicios grabados o personas sin residencia en Colombia, los servicios importados son del 100% del IVA. Y en operaciones con tarjetas de crédito o débito, la retención practicada por el banco es del 15% del IVA. Acordemos que cuando no se hay la otra, cuando usted presenta las declaraciones de IVA y retención en la fuente y no hace el pago, eso constituye Impedimento. no tiene validez. Entonces, hasta que usted no haga el pago, la retención, la declaración no tiene validez ante la DIAN. Un ejemplo puede ser una empresa, gran contribuyente, compra mercancía a un proveedor por 10 millones de pesos más el IVA del 19% de 1.900.000. Al ser gran contribuyente retiene el 100% del IVA, la retención es de 1.900.000, paga al proveedor 10 millones de pesos y declara y paga el IVA retenido a la DIAN. ¿Cuándo se declara y se paga esta retención en IVA? Los agentes retenedores de IVA deben presentar la declaración de retenciones en la fuente en el formulario 350 en los plazos establecidos por la DIAN, generalmente mensual o bimestral, dependiendo del tipo de contribuyente. El valor retenido no se incluye como IVA propio, sino como IVA retenido a terceros. Otro caso puede ser una alcaldía, que es un agente retenedor de IVA, contrata a una empresa para mantenimiento eléctrico. Entonces el valor del contrato es de 5 millones de pesos, el IVA al 19% por 950.000, el total de la factura está por 5.950.000. Como la alcaldía es agente de retención de IVA, retiene el 100% del IVA, los 950.000, y paga al proveedor solo los 5 millones de pesos. Luego la alcaldía declara y paga estos 950.000 a la DIAN. Bueno, las declaraciones que se presentan sin pago de impuesto de retención en la fuente y de IVA se llaman declaraciones ineficaces. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que usted las pague debe volver a presentar la declaración de renta, pagar la sanción y pagar los intereses que genera el impuesto. Ahora pasamos a las autorretenciones. Entonces, contribuyentes designados por normas que se autorretienen. ¿Qué es la autorretención en la fuente? La autorretención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto similar a la retención en la fuente tradicional, pero practicada por el mismo contribuyente sobre sus propios ingresos. En otras palabras, el contribuyente no espera que un tercero le retenga, sino que él mismo se practica la retención y declara directamente a la DIAN. Su propósito es facilitar el recaudo del impuesto de renta y en algunos casos del ICA de manera anticipada y contando durante el año grabado. ¿A quién se les hace esa autorretención? Poco es conocida. Se aplica cuando el contribuyente ha sido designado por la DIAN como autorretenedor mediante la resolución o la norma general, percibe ingresos sujetos a retención en la fuente a título de renta como ventas de bienes o servicios, pertenece al régimen ordinario del impuesto de renta, no al régimen simple de tributación, realiza operaciones dentro del país grabadas con retención de servicios, ventas, contratos,
En resumen, la autorretención se aplica cuando la ley o la DIAN le dice al contribuyente: usted mismo se retiene el impuesto sobre los ingresos que percibe. ¿Qué beneficios tiene ser autorretenedor? Es que usted mismo se va pagando el impuesto de renta en módicas cuotas mensuales. ¿Quiénes deben practicar esta autorretención? Entonces, existen tres grandes grupos de autorretenedores. Autorretenedores de renta según la DIAN, entonces las empresas o personas jurídicas designadas como autorretenedoras por la DIAN mediante la resolución, por ejemplo, grandes contribuyentes o sociedades con autorización. También incluye a quienes están obligados en las normas especiales, como grandes contribuyentes, sociedades nacionales de servicios financieros, que son todas las entidades bancarias, los bancos y las corporaciones financieras. Empresas del sector de hidrocarburos, minería y energía, sociedades que fueron parte del antiguo CRE, autorretención CRE. Bueno, este tema del CRE es el tema para un solo programa. En la reforma, entonces resulta que constitucionalmente la salud es responsabilidad del Estado. Y entonces, ¿qué pasó? Las empresas pagaban el 12% de salud en la planilla a los trabajadores de la empresa, que les descontaban al trabajador el 4% y ellos asumían el 8%. ¿Qué dijo el Estado? Entonces solamente paguen el 4%, que es la parte del trabajador, y ese 8% se lo quito y lo llevo a un anticipo de impuesto que se llama autorretención CRE. Ha variado un poco, ha variado la norma. En el próximo programa estaremos hablando de lo que es el CRE, cómo lo están manejando las empresas y qué sujetos son obligatorios del CRE. Esas fueron, pero principalmente quienes hacen autorretención, pues las grandes empresas y las empresas del sector financiero, y las empresas dedicadas a la minería. ¿Qué traduce CRE? Es una sigla, ¿no? Sí, señor. Ya te digo que sí. La música, no hay nada. No, lo tengo derecho. Bueno, sigamos entonces mientras Mira, entonces bueno. es un patrimonio autónomo, que es conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se separan del patrimonio de una persona o empresa con un fin específico. Este patrimonio no pertenece directamente a nadie, sino administrado por un tercero, normalmente una fiduciaria. La autorretención CRE fue un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto CRE, contribución para la equidad, que existió en Colombia entre el 2013 y 2016. El impuesto CRE era un tributo que pagaban las personas jurídicas, las empresas sobre sus utilidades, y su propósito era financiar el sistema de seguridad social y fomentar el empleo formal. Para facilitar su recaudo, el gobierno creó la autorretención CRE, lo que significa que las mismas empresas debían retenerse y pagarse a sí mismas el impuesto mensualmente, en lugar de hacerlo solo una vez al año. Entonces, este impuesto CRE fue eliminado por la reforma tributaria en el 2016 en la ley 1819, y hoy ya no existe la autorretención CRE, sino que existen otras autorretenciones como la autorretención a título de renta para algunos contribuyentes. Bueno, hablemos de la tercera. Entonces vamos con dos. Nos retienen por retención en la fuente, nos retienen, que es a título de renta, que es para nuestro impuesto de renta. Nos retienen a título de IVA, que es para las empresas que declaran IVA, y ahora nos retienen a título de a título de autorretención, que es la que yo me retengo a mí mismo, y la cuarta es la retención a título de a retenciones especiales de otros conceptos. Entonces, aquí nos habla de varias retenciones. Entonces, estas retenciones no corresponden directamente al impuesto de renta ni al de IVA,
sino impuestos a situaciones especiales del estatuto tributario y decretos que reglamentan. Todas buscan anticipar o asegurar el recaudo de los tributos específicos. Como primera instancia tenemos la retención de la fuente a título de impuesto de timbre, que este grava ciertos documentos o actos jurídicos que se otorgan en Colombia o se utilizan en el país como contratos, pagarés, escrituras públicas, etc., cuando su valor supera un umbral legal. No grava el bien o el servicio, sino el acto o el documento. Entonces, ¿quién hace la retención de timbre? Las notarías y las entidades de servicios notariales. Cuando aplica, entonces, se celebra cuando un contrato o documento grabado con timbre por valor superior a 50 UETs, aproximadamente 2.592.000 pesos en el 2025, el documento involucra entidades públicas o privadas obligadas a aplicarlo. No se trata de un acto exento expresamente como los de microempresas o contratos laborales. La tarifa es del 1.5 sobre el valor del documento del contrato. Un ejemplo puede ser una empresa suscribe un contrato de prestación de servicios con una entidad pública por 100 millones de pesos. Aplica el impuesto de timbre porque supera las 50 UETs. La retención es de 100 millones de pesos por el 1.5 sería 1.500.000. El contratante retiene y entrega a la DIAN ese valor como impuesto de timbre. En segunda instancia tenemos la retención. Muy aperezada. No pereza, queridos. Adelante. Retenciones especiales en sujetos en juegos de suerte y azar. No, ay, cuando yo me vaya a ganar la lotería, ¿cuánto me retienen? Entonces, graba los premios entregados por rifas, loterías, bingos, apuestas, casinos, chances y todos los similares. Se trata de una retención de la fuente a título de renta o de ganancias ocasionales según el caso. ¿Cuándo aplica? Cuando una persona o empresa paga premios en dinero o especie, el valor del premio supera la base mínima del Z, que son 48 VT, aproximadamente 2.490.000. El pago se hace a una persona natural o jurídica que recibe la ganancia. Las tarifas son sobre el 20% sobre el valor del premio. En algunos casos, como los juegos localizados o sorteos promocionales, aplica el 10% si el valor no supera ciertos topes. Un ejemplo puede ser: un casino entrega un premio de 5 millones a un jugador. La retención sería de 1 millón de pesos. El casino paga 4 al ganador y declara 1 millón de pesos a la DIAN. Si yo me gano la lotería, o sea, el 20% va para La DIAN. la DIAN, Por ganancia por ganancia ocasional. ¿Qué otro impuesto puede caber ahí de pronto Para cuando cuando es una ganancia ocasional? el impuesto de renta, que es el equivalente al 20%. Luego, cuando usted hace la declaración de renta, usted paga el 10% sobre todo la ganancia y descuenta la retención en la fuente. Como tercera instancia tenemos la retención en la fuente en el sector de transporte. Entonces, el sector de transporte tiene reglas especiales por su naturaleza o servicio y las particularidades de este sector, sea terrestre, aéreo, fluvial o marítimo. Entonces, para transporte terrestre de carga de pasajeros, aplica cuando una persona natural o jurídica contrata un servicio de transporte prestado a otro contribuyente. La tarifa general es el 1% sobre el valor del pago cuando el beneficiario es una persona natural. Si el servicio lo presta una empresa de transporte constituida legalmente, no se practica retención porque esta ya se declara y se paga el impuesto directamente. Un ejemplo: una empresa contrata un transporte de mercancía por 3 millones de pesos con un conductor independiente, una persona natural. La retención sería de 30.000 pesos, se paga al conductor 2.970.000 y se declara la DIAN los 30.000 pesos. En el transporte aéreo internacional, entonces, cuando el servicio lo presta una aerolínea extranjera sin domicilio en Colombia, el pago está sometido a una retención del 3% a título de renta por tratarse de un ingreso de fuente nacional, según el artículo 408 del Estatuto. Hablemos del
ICA, Laris. Bueno, el ICA es, como todos sabemos, el ICA es el impuesto de industria y comercio. Este impuesto es de origen territorial, es decir, se paga en las alcaldías por los ingresos. Aquí sí no hay, o sea, no tenemos en cuenta los costos, únicamente los ingresos, y se cancela por lo general en la alcaldía del municipio donde se genere el ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy y presto un servicio en Tunja, tengo que ir a pagar el impuesto de industria y comercio en Tunja. Y luego cuando yo presente mi declaración de ICA, lo puedo descontar del impuesto que yo cancelo en la ciudad de Sogamoso, que es donde tengo mi sitio de trabajo. Las personas, el ICA está reglamentado por el Estatuto Tributario de los municipios, que cada municipio tiene sus bases y tiene sus decretos, su parte tributaria reglamentada. El Estatuto del municipio reglamenta el impuesto de industria y comercio y reglamenta el avisos y tableros y el impuesto predial, que son los tres rubros del impuesto, rubros que cobra la alcaldía por los impuestos municipales. También tenemos los pagos al exterior dentro de las retenciones especiales cuando se aplican rentas de fuente nacional a personas sin personas de residencia o domicilio en Colombia. Entonces tenemos varias tarifas en servicios técnicos, consultorías y asistencia técnica el 20%, intereses o regalías el 15% o el 20%, honorarios y comisiones el 20%, los dividendos no grabados del 0 o el 7,5% y los dividendos grabados del 10% o el 20%. Estas retenciones son definidas, no anticipos, pues el residente no presenta declaración de renta. En la retención en eventos deportivos y culturales o espectáculos, cuando se pagan premios o participaciones a deportistas, artistas o consultantes no residentes, aplica la retención del 20%. Entonces puede ser un ejemplo, ¿no? Que viene Karim León. Entonces a Karim León le van a retener el 20% por venir a hacer un espectáculo público dentro de Colombia. ¿Esto se lo cobran en el momento en que estén recaudando esa plata? ¿O? Se lo descuentan en el momento del pago y tienen que pagarlo directamente a la DIAN, la persona que esté organizando el evento. Si son residentes, aplica según las tarifas generales de renta o ganancias ocasionales. El resumen general, entonces, el timbre, documentos o contratos con más del 50 VT aplica, la tarifa general es del 1,5, la base mínima del 50 VTs, está soportado legalmente en el artículo 514 al 532 del Estatuto Tributario. En juegos de suerte de azar, los premios o dinero en especie, 20%, base mínima de 48 VT, el artículo 401 y el 417 del Estatuto Tributario. En el transporte terrestre de una persona natural, entonces un servicio contratado directamente del 1% desde $1, el artículo 401 del Estatuto Tributario. Los pagos al exterior, las rentas de la fuente nacional o no residentes del 15% al 20% sin base mínima, el artículo 407 y el 411 del Estatuto Tributario. Los eventos deportivos o artísticos, los pagos a no residentes o premios, 20% sin una base mínima, y el artículo 408 es el que lo establece. Compras en general. Compras en general es del 2,5%, se le aplica a la base antes de IVA. O sea, primero, a la base antes de IVA se le practica la retención en la fuente y a esa base antes de IVA y de retención en la fuente se le aplica el IVA.
Entonces, en conclusión, la retención en la fuente en otras modalidades aplican situaciones especiales distintas al régimen normal de renta o de IVA. Su finalidad siempre es anticipar el recaudo de los impuestos o controlar ingresos de difícil fiscalización. Cada sector, juegos, transporte, timbre, exterior, ICA, tienen normas propias, bases y tarifas diferenciadas según el tipo de operación y los sujetos involucrados. Recordar que el régimen simple de tributación está exento de retenciones a título de ICA y a título de renta. Recordar que cuando usted recauda el dinero y no lo cancela en la declaración de renta, el día que hace la declaración se llama declaración de ineficaz y que entonces lo debemos pagar con sanción y con intereses de multa. Bueno, hay retención sobre el salario en el artículo 383. Entonces, ¿qué es la retención en la fuente laboral? Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta que se aplica a los pagos que una empresa o un empleador hace a sus trabajadores. El empleador actúa como el agente retenedor, descuenta un porcentaje del salario del pago mensual al trabajador y lo consigna directamente a la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De esta manera, el trabajador no paga todo el impuesto al final del año. La DIAN asegura un flujo constante de recaudo. ¿A quién aplica? Empleados vinculados con un contrato laboral, nómina, prestación de servicios personales, en algunos casos cuando se asimila a ingreso laboral, personas naturales que reciben pagos periódicos sujetos a retención. La base para calcular la retención no es el salario bruto, sino es el ingreso después de depuraciones permitidas por la ley, según los artículos 126, parágrafo 1, el parágrafo 4, el 387, el 388 y el 206 del Estatuto Tributario. La fórmula general es el ingreso laboral bruto menos aportes obligatorios a salud de pensión, menos aportes voluntarios a pensión y a las cajas de compensación, menos rentas exentas del 25% del ingreso laboral depurado con tope en VT y menos las deducciones permitidas en intereses de vivienda, medicina prepagada, dependientes, etc. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si yo en un momento tengo un salario de 6 millones de pesos, para que me retengan, la empresa debe empezar a depurar mi ingreso. Entonces, ¿qué? Pues primero pues tengo que solicitar la planilla de aportes a Seguridad Social. De esa planilla descuentan los aportes obligatorios a salarios y pensión. Esa es la primera depuración. Luego, enseguida descuentan el 25% de renta exenta y en ese momento queda la base gravable. Esa base gravable se transforma en VTs, o sea, se divide por el valor de una VT y sabemos cuántas VTs tiene el salario y si debemos o no debemos, o si aplica o no aplica la retención. Para que un salario laboral se le retenga, tiene que estar por encima de 4.540.905, 95 VTs. de 95 VTs. Y el porcentaje de por encima de 100, si gana 96 VT, ¿cuál sería el porcentaje de retención? Del 19%. Y de ahí en adelante, ¿cómo serían los márgenes de retención? Entonces, desde 150 VTs, que serían 7.469.850, a las 360 VTs, a los 17.927.640, tendríamos una tarifa del 28%. De los 17.927.641 al 640 VTs serían 31.871.360, nos aplica retención del 33%. De esta tarifa, al no
945 VTs, que son 47.060.055 pesos, tenemos el 35%. Y a las 2.500 tenemos el 37%, que serían 124.497.500, y de ahí en adelante tenemos el 39%. O sea, por encima de 2.300 VT nos deben descontar de los ingresos laborales el 39%. Entonces, importante, hasta las 95 VT, de 0 a 95 VT no se aplica la Retención para los salarios, pero acordarnos que es importante que nosotros como personas independientes, somos personas asalariadas, paguemos la seguridad social completa, que es un descuento para nosotros y un beneficio. Entonces existen varios métodos de cálculo, los principales son mensual o anual. En el mensual cada mes se calcula la retención con base en lo devengado. Se aplica en la tabla progresiva del artículo 383, útil para empleados con ingresos variables. Y en el caso del anual se proyecta el ingreso del trabajador a los 12 meses, se calculan deducciones y exenciones anuales, se divide entre 12 y cada mes se aplica el mismo valor de retención. Es opcional, pero muchos empleadores lo usan para mayor estabilidad. Bueno, pues este es un poquito la ladrillo del tema. Esperamos que si quieren que en el próximo programa lo manejemos, hagamos ejemplos, alguna cosa, pues quisiéramos escucharlos, quisiéramos saber qué les interesa. A veces son temas muy ladrilludos, pero es interesante saber y conocer las normas, saber qué es lo que nos están, cuando nos hacen descuentos de las empresas, qué nos descuentan, a qué tenemos derecho. Todos acordarnos que tenemos derecho a que nos expidan el certificado de retenciones en la fuente, porque este es el impuesto que nosotros pagamos. A veces no tenemos que declarar renta, entonces el impuesto es lo que nos retuvieron. Es importante, a veces nos retienen de más y nos queda un saldito a favor, que en este momento se puede descontar del impuesto, o se puede solicitar a la administración de impuestos ya importante los saldos a favor. Para solicitar estos saldos a favor tienen que tener todos los soportes de las retenciones practicadas durante el año en el que se va a pedir el saldo a favor. Bueno, hay bastantes casos, pero yo creo que de pronto en otros programas vamos a solicitar. Por ejemplo, el caso de Radamel Falcao García, que vino a trabajar aquí y tenía muchas rentas, y ese es un caso que de pronto podríamos analizar más adelante, ¿no? Sí, claro, lo investigamos y lo miramos. Sí. ¿Qué pasó? Porque a él no le sirvió el salario aquí, el contrato que le ofrecían por la parte impositiva. Sí, muy interesante. Sí. Vamos a mirar. Bueno, entonces invitemos a la gente de Colar Radio, los teléfonos de ustedes, para que si tienen a bien preguntar sobre alguna inquietud sobre los temas de declaración renta y todo el tema que se dio a conocer en el día de hoy, ¿a qué teléfonos pueden comunicarse? Claro que sí, don Fernando, como todos ustedes saben, nosotros, nuestra oficina está ubicada en la carrera 12, número 2014, del municipio de Sogamoso. Mi teléfono 312-350-6077 y el de Rayes. El mío es 305-407-3342. Si no lo sabemos, pues lo investigamos. Bueno, recordemos que estamos en una entidad integral, ¿no? Que aquí manejamos temas jurídicos, temas tributarios y temas de salud. Además tenemos el tema de comunicaciones, ¿sí? Entonces, ACS Salud, que lo maneja Luis Javier Rodríguez Murcia, la parte jurídica del doctor Sebastián Mojica y la doctora Angie Zanabria, la parte tributaria la doctora Soledad Flores y la doctora Dayana Trujillo, y la parte de comunicaciones aquí a través de Colar Radio, tu radio, de Fernando Fandiño. Bueno, muchas gracias, don Fernando, por la invitación. Ya nos hacía falta venir aquí al programa, es muy agradable, se mantiene uno vigente.
con los conocimientos frescos, porque a veces uno no los utiliza, pero muy chévere, muy agradecidas por usted, por la preferencia y Por el espacio. por el espacio, y queremos invitar a los oyentes que cada vez nos traigan más oyentes si les interesa, si queremos tratar un tema con más profundidad. ¿Qué desean? Sí, así es, está abierto el micrófono para que ustedes se comuniquen a los dos teléfonos. Pues vamos a recordar los números de los teléfonos para que se comuniquen en caso tal de una asesoría tributaria. 312-350-6077, Soledad Flores. Y 305-407-3342, Dayana Trujillo. Bueno, son las 11:14 minutos de la mañana y damos por concluido el programa Informe Tributario a cargo de la doctora Dayana Trujillo y la doctora Soledad Flores. Muchísimas gracias. Gracias a su merced. Muchísimas gracias a todos.